Bueno, en el vídeo anterior hemos visto un poquito de cultura general de probabilidad, de lo que es un suceso, de los tipos de sucesos que hay. Y ahora ya nos vamos a centrar más en la simbología clásica de la probabilidad. Y empezamos con la axiomática de Kolmogorov, que es la que utilizamos. Si tenemos un espacio muestral de un experimento aleatorio, es decir, suponemos que E es el espacio muestral de un experimento aleatorio, una probabilidad es una función que a cada suceso de A le corresponde un número real, ¿vale? Es decir, la probabilidad es una función donde a cada suceso de A le corresponde un número real. Es decir, tendríamos una función donde a cada número A le corresponde un número real, que es la probabilidad. Y este número real siempre es un número que va entre el 0 y el 1. Esto es importante, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ver los axiomas. ¿Cuál sería el primer axioma? Pues la probabilidad siempre es mayor o igual que 0, ¿vale? Siempre, es decir, nunca puede dar un número negativo. El segundo axioma, que la probabilidad de todo el espacio muestral siempre es 1. Es decir, lo que decimos, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Fijaros que, por lo que hemos dicho antes, en el vídeo anterior, cuanto más cerca de 1 esté, quiere decir que es más probable. Y cuanto más cerca al 0 esté, menos probable. Justamente en el número 1, si os acordáis, decíamos que era un suceso seguro. Y justamente en el número 0 decíamos que era el suceso imposible, ¿eh? Si lo recordáis. Bueno, tercer axioma. El tercer axioma dice que si yo tengo varios sucesos incompatibles entre sí, son sucesos incompatibles entre sí, entonces se cumple que la probabilidad de la unión de estos sucesos es la suma de las probabilidades. Fijaos que era evidente, decíamos que los sucesos eran incompatibles cuando pues no tenían nada en común, cuando la intersección era 0, imaginar con 3. ¿Vale? Imaginar que tenemos estos tres sucesos incompatibles 2 a 2. Pues claro, si yo quiero calcular la probabilidad de la suma, la probabilidad de A1 unión A2, que sería esta unión A3, ¿vale? Pues fijaros que la probabilidad de A1 unión A2 unión A3, esto va a ser la probabilidad de la suma. Que fijaros que con el dibujo se ve, ¿eh? Bueno, vamos a ver
¿qué consecuencias tienen estos tres axiomas que hemos dicho aquí? Pues la primera consecuencia que tenemos es que está claro que la probabilidad del conjunto vacío es cero, que sería el suceso imposible. La segunda, si yo tengo un conjunto finito de sucesos incompatibles 2 a 2, bueno, aquí más que infinitos, aquí hay una cosa que he puesto mal, perdonad. Esto sería, vamos a hacerla como un poquito más pequeña. Hasta infinito, ¿eh? Porque fijaros que hemos hablado de sucesos y he puesto puntos suspensivos, es decir, que nunca acaban, sucesos incompatibles 2 a 2, ¿eh? O sea, hablábamos de sucesos incompatibles 2 a 2. Esto sería en particular, ¿vale? Ahora, si yo tengo sucesos finitos, como en el ejemplo que he puesto, pues de 3, pues está claro que también se cumple que la probabilidad de la unión, pero ahora sería una unión finita, coincidirá con la suma de las probabilidades, que sería este ejemplo que hemos puesto aquí, con un ejemplo de 3. Bueno, tercera propiedad, que también la hemos dicho anteriormente en el vídeo anterior mientras lo explicábamos, ¿eh? Si yo tengo un conjunto que está dentro de otro, pues está claro que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Podría ser igual porque A está dentro del mismo. Lo que pasa es que a veces se pone esto así, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, matemáticamente cuando se pone este símbolo puede incluir la igualdad, ¿eh? Pero para que lo veáis. Pues lo que hablábamos anteriormente, es decir, si por ejemplo tenemos que A es sacar copas y B es pues sacar el 3 de copas, mira, lo voy a poner al revés para que no os confundáis. Más que nada para seguir las indicaciones anteriores. Fijaros que A está dentro de B, es decir, siempre que saque el 3 de copas, habré sacado una copa. Fijaros que si hablamos de probabilidad, la probabilidad de sacar el 3 de copas, pues si es una baraja española de 40 cartas, pues tendríamos una carta que es el 3 de copas sobre 40, que lo veremos más adelante. Y la probabilidad de B, que es sacar copas, pues habrán 10 copas sobre 40. Y fijaros que esta probabilidad es más pequeña que esta, ¿eh? Porque este conjunto está dentro. Bueno, 4, que también lo hemos visto. La probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. ¿Vale? Esto viene de que, claro, como no A es lo contrario de A, pues está claro que A unión no A sería todo el espacio muestral. Y por tanto, la probabilidad de A más la probabilidad de no A, como son sucesos incompatibles, tenemos que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, será igual a la probabilidad de E, que será 1. Y por tanto, si ahora despejáis la probabilidad de no A, pues quedaría 1 menos la probabilidad de A. Por ejemplo, pues la probabilidad de sacar un 1 en un dado pues sería 1 partido entre 6. Y en cambio la probabilidad de no sacar un 1 sería 1 menos 1 partido entre 6.
Esto se podría escribir como la probabilidad de sacar un 1 y esto sería la probabilidad de no sacar un 1. Quinta, y súper importante, ya lo veréis que esta la utilizaréis muchísimo. Pues si A y B son dos sucesos cualesquiera, pues tendríamos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Fijaros, lo vamos a hacer con dibujitos para que lo veáis. No sé si lo podremos ver, intentaremos que sí. Fijaros, esto sería A, esto sería B y recordad que la unión sería esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí sería la unión. Y fijaros que esto será igual a la probabilidad de A que A sería esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí sería A, más la probabilidad de B, que B sería este conjunto de aquí, B sería, pues por ejemplo, este de aquí, y fijaros que si yo sumo esto más esto, esta intersección la estoy sumando dos veces, y en cambio aquí la tengo solo una vez. Y por lo tanto, lo que tendré que hacer es restarle una intersección. ¿Vale? Le tendríamos que restar, pues esto de aquí que representaría la intersección. ¿Lo veis? Es decir, la unión es esto de aquí. A es esto y B es esto. Si yo este conjunto le sumo esta intersección la estoy sumando dos veces, cuando sumo A y cuando sumo B. Y por tanto tengo que restarle esta de aquí que sería la intersección. ¿Vale? Esta es importante. En general, si yo tengo A, B y C sucesos cualesquiera, pues tendríamos también que la probabilidad de A unión B unión C sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de las intersecciones y luego le tendría que sumar la probabilidad de A intersección B intersección C. ¿Vale? Y así si tuviera más de tres sucesos. Bueno, 6. La probabilidad de A y no B, fijaros que será la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Esta es importante con el dibujo, también lo podéis ver, fijaros.
A intersección no B es que pasa A y no pasa B. Y como hemos dicho antes, si pasa A y no pasa B, pues sería este trocito de aquí. ¿Vale? Justamente este trocito de aquí sería A y no B. Recordad que la intersección era I. Estamos en castellano. ¿Vale? Y por tanto, fijaros que será igual a la probabilidad de A, que sería todo esto, menos la intersección. Que esto de aquí sería la intersección. Y de la misma manera, si me dicen la probabilidad de B y no A, pues diríamos lo mismo, es la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Que ya sabéis que como es conmutativa, esto es lo mismo que la probabilidad de A intersección B, que lo hemos visto antes. Luego faltarían las leyes de Morgan, ¿vale? Aquí os he puesto el dibujo pues para aquí, para que veáis que esto, este trocito de aquí, representa A intersección no B. Y en cambio este trocito de aquí sería B intersección no A, ¿eh? Y ya veis que lo del medio sería justamente la intersección, ¿eh? Ya lo pone. Bueno, y vamos con las leyes de Morgan, que también son importantes. Que si tenemos la probabilidad de A unión B negada, es decir, el complementario, pues será la probabilidad de no A intersección la probabilidad de no B. Y si es la probabilidad de A intersección B negada, pues esto sería la probabilidad de no A unión probabilidad de no B. Y lo podéis demostrar también haciendo dibujitos, ¿eh? Mira, si queréis hacemos una de ellas, esta misma. Y fijaros, si esto es A y esto es B, fijaros que la negación de la unión sería esto de aquí. Todo esto de aquí fijaros que representaría la negación, lo contrario de A unión B. Sería justamente lo contrario, ¿eh? Porque ya sabéis que A unión B sería esto de aquí. Ahora fijaros, si yo hago no A, si esto es A y esto es B, claro, ¿qué sería no A? Pues no A sería esto de aquí. Todo lo contrario a A.
¿Vale? Todo esto de aquí, fijaros que sería no A. Y ahora, de la misma manera, ¿qué sería no B? Pues no B sería lo contrario de B, es decir, toda esta parte de aquí fuera. ¿Vale? Es decir, esto de aquí fuera sería no B. Y ahora fijaros, si yo quisiera hacer la intersección de estos dos, es decir, ¿qué es lo que está pintado a la vez de aquí y aquí? Pues fijaros que os quedaría esto de aquí, ¿vale? Es decir, tenéis que coger lo que está pintado en los dos sitios a la vez, ¿vale? Porque estoy haciendo no A intersección no B. Y veréis que justamente me queda esto de aquí. Y lo mismo podríais hacer con la siguiente ley de Morgan. Bueno, ahora vamos a hacer un siguiente vídeo donde hablaremos de los sucesos elementales equiprobables.